Hola, hola, caballeros, sentias. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de alineaciones meta. En esta sección donde vamos a estar revisando cómo ha evolucionado el metajuego durante el último mes con la llegada de distintas unidades. Un mes donde tuvimos dos unidades adicionalmente, ¿no? La llegada de Manigoldo y de Aioros Divino, adicionalmente con la renacida de Shion Sapuri. ¿Habrá tenido algún impacto importante sobre el metajuego? ¿Cómo se movió esa lista top? ¿Y cuáles son las alineaciones finalmente las cuales podemos combinar estas unidades que están siendo más utilizadas en el metajuego? Si quieres averiguarlo, no te retires porque empezamos ya. Entonces, caballeros y centes, ya estamos aquí en el juego donde vamos a empezar primero revisando cómo se ha movido ese top de unidades más utilizadas, ¿no? Vemos cómo Canon de Géminis no solamente ha desplazado a Thanatos como el rey indiscutido del metajuego, sino que lo ha casi duplicado en uso, ¿no? 58% para Canon de Géminis. Es prácticamente imposible no ver a un Canon de Géminis en las alineaciones de los rivales, con una tasa de uso súper alta, con una capacidad de daño increíble, generación de energía. Te escondes una unidad realmente complicada con su renacida. Se ha vuelto muy utilizada. Shun del inframundo, su mejor amigo y amigo de todos prácticamente en el metajuego. Increíble cómo se ha venido utilizando Shun del inframundo, una unidad realmente útil, pero sigue estando en ese top 3 Thanatos, pero con una tasa de uso del 36%. Thanatos llegó a estar casi en un 60% de uso y ahora baja un 36% de uso. Canon de Géminis realmente ha venido a restarle bastante uso, pero increíble el cuarto lugar. Shura de armadura divina, una unidad prácticamente nueva que no ha tenido, digamos, no tiene un gran recorrido en el meta. En el cuarto lugar, muy útil, capaz de borrar alineaciones completas. Shura de armadura divina, indiscutido cuarto lugar, con su mejor amigo Shun del inframundo ahí. Son dos unidades que se ven muchísimo juntas. Y a veces separadas, pero juntas son un dúo imparable prácticamente. Loco de armadura divina, la unidad de soporte y de generación de energía más útil del juego. Shion de Aries, Sapuri. Shion sigue siendo una unidad defensiva muy fuerte. De hecho, después de Shun del inframundo, es la segunda unidad con características defensivas que se ve más en el juego, con un 26.9%. Saga, Sapuri y Manigoldo, dos unidades nuevas. Realmente que se están viendo muchísimo. Saga Sapuri con esa capacidad de compartir daño y Manigoldo con esas explosiones borra equipo. Dos unidades que se están utilizando una barbaridad. Séptimo y octavo lugar. Realmente me sorprende ver lo mucho que ha cambiado el metajuego y cómo viene evolucionando. Noveno lugar, la diosa Atena, generación de energía. Nada sorprende aquí. A Orfeo de Lira, Suikyo de Crateris y Shiryu Divino en un 12º lugar. Shiryu Divino es una unidad que se ha vuelto a ver bastante justamente por Manigoldo. Un counter muy fuerte de Manigoldo. Shiryu Divino. El Toro Divino con su sacación de alma sigue siendo una unidad bastante vista. Taori, Alon, Yune de Camaleón, Oneiros en un 12, una unidad SS. Bueno, aquí vemos algunas unidades SS como Oneiros. Y principalmente Oneiros con una unidad que se está empezando a subir en su uso. Sin embargo, no termina de estar en esos top, ¿no? Sigue un poco por debajo de Alon, Shun de armadura de vida. Bueno, aquí vemos a los permabaneados, ¿no? Artemisa, Hipnos, Défteros son parte de esa comunidad de los permabaneados. También Tasha se ve muy baneada. Perséfone sí es una unidad que puede ser muy útil y sobre todo en combinación con Manigoldo, pero que no se utiliza demasiado. Ayacos de Garuda en lugar 24, la Fica de Pisces, Camus de armadura divina, definitivamente uno de los permabans del juego. Y ya de aquí hacia abajo empezamos a ver a unidades que no se están utilizando tanto. Odiseo de Fiuco se utiliza, pero también se suele banear. Sin embargo, entra en algunos equipos. Ya de aquí, bueno, Afrodita, Kiki, Pandora Comandante, pasando un lugar que antes estuvo muy alto, bajando ya no tanto porque se permabanee. Antes era una unidad permabaneadísima, ahora se deja pasar, se puede alinear con ella. Hay muchas alineaciones que le pueden hacer counter. Y ya de aquí hacia abajo empezamos a ver a unidades un poco menos utilizadas. Justamente quería llegar a Ioros de armadura divina en el lugar 39. Lo esperaba un poco más abajo. Una unidad controvertida. Hay gente que dice que no sirve para nada. Hay gente que dependiendo de la línea. Yo soy de los que dice que puede llegar a ser un buen sustituto de Hashum como compañero de Shura y en alguna que otra alineación. Sin embargo, no es una unidad indispensable. No es una unidad
que te va a cambiar el metajuego. Y vemos cómo, aunque solo tiene una semana de haber llegado, solamente tiene un 39% de uso. Shijima, Mariscal del Inframundo, Radamantis, Hades, Saga de Géminis. Y ya de aquí hacia abajo vemos unidades que definitivamente están bastante fuera del metajuego. Eso no quiere decir que no sean útiles, sino que no son unidades muy utilizadas. Unidades de sorpresa las llamo yo, ¿no? Unidades cuando te las consigues dices, ah, caray, vamos a ver qué puede hacer con este. Por lo menos mi unidad sorpresa suele ser Poseidón y Caín. Son unidades que suelo utilizar y que a veces cuando aparece la gente dirá, Dios mío, ¿qué hace este señor aquí? A los años que no se veía una alineación con estas unidades, pero que definitivamente siguen sorprendiendo. El Pope también es una de esas unidades que yo suelo utilizar. Pero bueno, con eso cerramos la lista. Vamos a ver quién está en ese último lugar. Bueno, ya los niños, etcétera. Pero definitivamente ese es el top. Ahora vamos a chequear algunas alineaciones que pudiesen estar utilizando estos personajes. Entonces, caballeros y centes, ya estamos aquí en las alineaciones. Algunas alineaciones donde podemos ver muchas de estas unidades. Y como no puede faltar, el brillo. Pero un brillo que ahora vuelve a mutar. Un neobrillo con Artemisa a la cabeza y Sasha. Antes estaba viendo Sasha primero, porque ahora Artemisa va a la cabeza justamente por Shura. Si ves un Shura del otro lado, va a desacelerarte Artemisa y vas a querer que Sasha quede de primero justamente para utilizar su habilidad de acelerar a tu equipo, seguido de el señor Saga Sapuri, que vimos que está bastante también alto en el metajuego. Shura divino. Definitivamente, bueno, una de las unidades más importantes dentro del brillo, Suikyo de Crateris con esos ataques básicos mortales, y el toro para dar un poco de sustain. Aquí hay gente que lo juega con Odiseo de Ofiuco, hay gente que lo juega con Albafica, la pieza de cambio. Yo diría que este brillo, prácticamente estas unidades son indispensables. El toro puede ser tu pieza de cambio. He visto algunas hasta con Manigoldo, ¿no? Para darlo fuego fauto, tienes energía porque hiciste puro básico, y en el primer turno terminar de explotar todo y chao. O en el segundo turno ya también explotar todo, ¿no? Entonces termina siendo bastante útil esta alineación. Diferentes modalidades, pero pensaría que estas 5 son piezas inamovibles y el toro es la que puede cambiar. Vamos a chequear qué otra alineación tenemos. Esta es una alineación que en lo personal, bueno, ahí tenemos a Valentine porque es la unidad del mes, pero esto debería pudiese ir perfectamente con también con Sasha, sería lo ideal. Por ejemplo, esta es una alineación que a mí me gusta mucho en lo personal y que combina muy bien bastantes de las unidades que vimos en el metajuego. A Doko Divino, unidad de generación de energía, bufeando también, pero aquí lo principal es una unidad, es casi un brillo, pero sin Artemisa. ¿Por qué digo que es casi un brillo? Porque es una alineación que se trata de matar y matar rápido, ¿no? Acelerar al equipo. Canon de Géminis y Shura encargados del daño. Buff de Doko a Canon, desacelera y acelera a tu equipo. Y la idea es que Shura, acompañado de Aioros Divino, con el doble turno que va a recibir Aioros Divinos y el buff de daño en la primera ronda, termine llevándose todo, también gracias a la ayuda de Saga Sapuri, compartiendo el daño masivo que va a recibir el equipo rival. Si no te llevas a todo el equipo, posiblemente estés llevando a 2 o 3 unidades fácilmente en primera ronda, si todo sale bien, si tus velocidades son las adecuadas y tu equipo está armado de manera perfecta. Vamos a ver que aquí prácticamente pudieses cambiar a Yoros por Hashun. Pudiese ser vas a perder un poco de daño, pero puede ser la pieza de canje. O también se suele ver una variante de esta alineación que la vamos a armar ahorita mismo con Orfeo de Lira y Manigoldo, ¿no? Vamos a mostrarles aquí rápidamente. Manigoldo en lugar de, supongamos, de Aioros. Y por aquí debe estar Orfeo de Lira, que creo que está por aquí. Perfecto. En lugar de Shura. Puedes usar esto. Supongamos que los bans se den y no puedes usar esas unidades. Entonces puedes ir también de esta manera. Manigoldo haciendo las explosiones. También aprovechando el daño pasivo de Orfeo de Lira y de Canon de Géminis. Pudiese ser con Thanatos. Pero aquí se trata de acelerar, de que Saga comparta mucho el daño que van a recibir las unidades y tratar de acabar rápidamente la pelea. Vamos a ver otro equipo. En este caso, Defteros, una unidad de aceleración que también la vimos en el top bastante siendo muy utilizada, junto con nuevamente Saga Sapuri,
Doko, Canon, y yo uso con el Pope. Aquí puede ir el Toro también y tratar de llevarte una unidad. Me gusta el Pope porque ese primer turno ya empieza a molestar que el rival no pueda hacer lo que quiere hacer. Y ya tú puedes empezar a llevarte unidades, a hacer daño, a compartir daño, a acelerar con Défteros. Muy buena alineación también, y se está viendo mucho, ¿no? Si no ves a Défteros, es muy probable que te jueguen un Défteros en contra. Una alineación también que me gusta bastante con el dragón divino, con Shion Sapuri ya con su renacida, Thanatos, Manigoldo, Canon de Géminis, que lo vemos en prácticamente todos los equipos. Aquí puedes cambiar a Canon por cualquier otra unidad, puede ser un Suikyo, puede ser Shura, puede ser... Aquí la pieza de cambio puede ser Canon, posiblemente Thanatos también, aunque Thanatos ayuda mucho. Junto en alianza puede ir Perséfone, también iría muy bien una Perséfone en lugar de Canon, y ese doble robo de vida máxima entre Manigoldo y Perséfone. Bueno, ya turno 2, las unidades quedan súper flan. Y la ventaja de tener al dragón son los counters tan fuertes que puede hacer contra unidades, bien sea como Thanatos o el propio Manigoldo, o hasta el mismo Shura con sus ataques pasivos. Termina activando al dragón y llevándose un montón de counters. Entonces es una excelente alineación también que te pudiese recomendar. Aquí el dragón, pieza clave, junto con Manigoldo para hacer daño, y Thanatos para ir generando rápidamente los juegos pautos. Luego tenemos una alineación. Bueno, esta es una alineación, nuevamente estábamos probando a Valentine, que es la nueva unidad que vamos a estar usando durante el mes en el canal Twitch. Recuerden que en Twitch tenemos ese reto de utilizar unidades medio random y a tratar de meterlas en algunas alineaciones y ver cómo funcionan. Pero este equipo suele ir más o menos así. Aquí estamos usando un poco a... también aquí, en vez de Perséfone, pudieses ir con Shura o con Manigoldo, ¿no? Es una alineación que busca tratar de llevarse rápidamente todo, ¿no? También pudieses ir con un Ashun y un Shura. Si no puedes usar a Canon, o si de verdad no quieres tener esa dependencia sobre Canon, o incluso al mismo Ayoro, ¿no? Puede ser un equipo como este. Aquí tienes la ventaja de que no necesitas mucha energía al principio, ¿no? Que pudieses no activar a Oneiros en la primera ronda, o pudieses suplantar a Oneiros por Doko y tratar de hacer daño solamente con estas unidades. Aquí tienes una alineación bastante flexible, ¿no? Une a Saori, que son definitivamente dos unidades importantísimas. Incluso puedes sustituir a Saori por Manigoldo y quedarte solamente con la curación de Manigoldo. Entonces tienes diferentes maneras de armar esta alineación que te puede ayudar un montón. Y por último, que no puede faltar, es el Frost, ¿no? Esta es mi versión del Frost, con Camus Divino, doble Camus, con Oneiros para parar un Thanatos, parar incluso a un posible Canon de Géminis, protección con Shion Sapuri y su renacida, Luna de Barlock bufeando y haciendo daño, y Caín para darle aún más aguante, que se enfoquen en Caín. Es un equipo que trato de usar lento, o lo más lento que se pueda, para que Caín haga lo que tiene que hacer, molestar. También funciona muy bien contra el brillo. Por eso le decía, no es que Caín no lo vimos en el top, vimos a todos los demás, vimos a Oneiros, vimos a Lune, vimos a Shion, vimos a Camus, etcétera, pero a Caín, y bueno, a Lune no lo vimos mucho, pero Caín lo vimos bastante abajo, pero es esa unidad sorpresa, ¿no? Puede ser muy molesto. Aquí pudieses intercambiar esta alineación por un Odiseo de Fuko y una Pandora Mariscal, por ejemplo, que también pueden darle un buen sostén en lugar de Shion y de Caín. ¿Por qué no? Una Yune y Saori, también interesante elección. Así que tienes bastante con qué divertirte. Entonces, con estas serían las alineaciones en las cuales podemos combinar cualquiera de estas unidades meta. Ahora vamos a ver algunas peleas que justamente hicimos con estas alineaciones, con alguna de estas alineaciones y las unidades que vimos al principio. Entonces, caballeros y Sentia, vamos a ver esta primera pelea en la cual vemos la alineación que les comentaba, que es esta especie de brillo que no es brillo, ¿no? Donde definitivamente vemos que la velocidad va a ser importante con una unidad como Ayoros y Shura Divino, dos unidades relativamente nuevas en el metajuego, también con Saga Sapuri. Ahí vemos cómo entonces empieza a moverle las velocidades al rival, ¿no? Que es bastante molesto cuando ves a esa Sasha y a ese Saga Sapuri moviéndote a todo tu equipo.
Y ya ves cómo mi equipo en turno 1 se mueve todo antes de su unidad más rápida, ¿no? Canon de Géminis bufeado por Doko, haciendo lo que no sabe hacer. Doble turno para Shura. Y aquí vamos a ver ese daño monstruoso que gana Shura gracias a Saga y a Aioro, ¿no? Definitivamente una monstruosidad de alineación. Turno 1. Y termina todo. Increíble. Un equipo súper recomendado. Actualmente es uno de mis equipos favoritos y uno de mis equipos más fuertes. Pero depende definitivamente de ganar la carrera de velocidad. Vamos a revisar otra pelea. Entonces, caballeros y centes, aquí tenemos la siguiente pelea, donde vamos a tener un brillo, ¿no? Justamente como les comentaba, el brillo sigue siendo este nuevo brillo, o el neo brillo, como se le ha denominado, con la incorporación de Shura y de Saga Sapuri en esta alineación, ¿no? Que termina siendo una alineación de velocidad pura y dura. Además, la velocidad imponiéndose. Aquí vemos ya a Shura haciendo bastante daño, tratando de llevarse todo al equipo, pero definitivamente Shura una máquina de matar. Explota Thanatos. Shura sigue repartiendo daño y los counters del toro que no pueden faltar dentro de esta alineación. Vemos como no solamente hace daño a una unidad, sino que reparte parte de ese daño gracias a la habilidad de Saga Sapuri. El rival trata de hacerme un poco de daño con su canon de Géminis. Sin embargo, recibe el básico y muere su unidad. Y como les decía, aquí vamos a ver a Suikyo en plena acción, ¿no? Como con sus ataques básicos hace desastres definitivamente sobre la alineación rival. Turno 1 y prácticamente ya pierde a todo el equipo. Básicamente gracias a el gran daño que hacen tanto Shura como Suikyo, acompañado de obviamente Artemisa y sus básicos, ¿no? Vemos como el rival se rinde al no tener más atacantes y GG. Vamos a revisar otra pelea, queridos caballeros y centes. Entonces, caballeros y centes, aquí vemos otra pelea, en este caso con una alineación con el dragón, ¿no? Una alineación un poco más defensiva, pero un poco más balanceada, diría yo, con Canon y Manigoldo y Thanatos encargados del daño. Y en este caso el dragón tratando de proteger, pero no podemos ver en acción al dragón, ya que es volado por Ayakos de Garuda. Así que vamos a ver es cómo la renacida de Shion Sapuri puede sacar adelante la defensa del equipo, mientras Canon, Thanatos y Manigoldo se encargan del daño, ¿no? Esta alineación me gusta mucho, principalmente justamente porque a pesar de que el dragón tiene una labor defensiva muy importante, también puede colaborar con daño justamente contra unidades como Manigoldo o Shura. Sin embargo, al haber sido volado, no lo vamos a poder ver en acción. Vemos como le sale el mareo tanto en Thanatos como en Manigoldo. Explota Thanatos. Vemos como Shion activa su escudo, lo cual va a dificultar al rival poder dejar en rango de Athena al menos a mi Shion Sapuri. Explota Thanatos. Hace un buen poco de daño. En otras circunstancias, ya en este momento, Shion estaría en rango de Athena. Fíjense que no logra llegar al rango de Athena debido a la protección del escudo que se coloca de forma automática. Sin embargo, mi dragón sí queda en rango de Athena, lo cual es un problema. Ahí empieza a perder alguna de las unidades gracias a las explosiones de Thanatos y los ataques de Canon. Ahí Canon se lleva a otra unidad y siguen los planetazos de Canon, en este caso sobre Shura Divino. Shura Divino repartiendo espadazos. Abre sus campos elíseos mi Athena y decido proteger en este caso a Manigoldo. ¿Por qué? Porque sé lo que se viene, ¿no? Manigoldo definitivamente es una unidad que se aprovecha mucho del daño de Thanatos y vamos a ver ahí cómo Manigoldo se lleva prácticamente lo que resta del equipo sin nada que pueda hacer mi rival para evitarlo. Ya aquí Manigoldo con muy baja vida termina siendo GG. GG aquí, Manigoldo brillando definitivamente en esta alineación en compañía del dragón y de el dragón no se pudo lucir, de Thanatos, de Canon y de Shion Sapuri, que con su renacida la vimos aquí funcionando de manera especialmente bien, ¿no? Evitando que pudiese perder vida rápidamente y protegiendo al equipo. Caballeros y centes, espero les haya gustado el video. Aquí ya repasamos un poco cómo ha sido todo el metajuego durante este mes. Déjame en los comentarios qué alineación te gustaron, cuáles son tus personajes favoritos, qué personaje tú consideras meta y no viste en la línea en este video. Les recuerdo de igual manera que hago directo de lunes a sábado en la plataforma morada, donde pueden pasar a saludar, hacemos sorteos, hacemos todas estas pruebas de unidades
y definitivamente nos reímos un montón. Los espero por allá también y nos vemos en un próximo video.